Queridos amigos, bienvenidos nuevamente al Inquisidor Internacional. Hoy sábado 30 de junio, de mayo, no sé qué mes, 30 de mayo. Mayo. 30 de mayo, fin de la cuarentena, inicio de la cuarentena, media cuarentena, sigue la cuarentena, no se sabe. Hemos invitado al doctor Gustavo Pedraza, que tiene un doctorado en Harvard sobre crisis y manejo de conflictos. Si no me equivoco, si me corrige después el doctor Gustavo, quedamos claros. Después te corrijo. Entonces, el doctor Gustavo Pedraza, candidato a vicepresidente por el partido del señor Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana, si no me equivoco, es el segundo coloquio que tenemos con don Gustavo Pedraza, conociendo al candidato, ¿no? Gustavo Pedraza, Camba de Montero, bienvenido al set virtual del Inquisidor Internacional. Cuéntenos, Gustavo, gracias, por favor, usted que está analizando la situación nacional, cómo es el tema que estamos viviendo ahora sobre la crisis sanitaria, cómo es que la crisis sanitaria desarrolla una crisis política, una crisis económica y obviamente desencadena al final, lamentablemente, una crisis social. Doctor Gustavo, como le dije hace un momento, bienvenido al set virtual del Inquisidor Internacional. Gracias, estimado Víctor Hugo, por esta segunda oportunidad para conversar un tema tan importante. No, corrijo primero, yo he hecho una maestría en la Universidad de Harvard, no es un doctorado, hay que ser muy riguroso y franco en el tema académico, y he hecho una maestría en administración pública, con concentración en manejo de conflictos y crisis, ¿no? Desde la academia siempre he abordado el tema de conflictos y crisis, he enseñado en varias universidades esta materia, y es de mi interés, y obviamente ahora lo hago el ejercicio, cada día hago un análisis de todos los factores, y es una oportunidad esta para conversar del tema, ¿no? La pandemia, como lo ha sido en todo el mundo, es la matriz de otras crisis. Es decir, el núcleo, la matriz de una crisis económica es la pandemia, es el COVID. De una crisis política también. Es como cuando los estados van a las guerras, o iban a las guerras, ¿no? Es decir, toda la economía, todo el gobierno, toda la sociedad, depende de lo que suceda en la guerra. Entonces, en este caso, es similar, ¿no? Me agrada su comentario sobre la guerra. ¿Tendría que aplicarse o esperarse una economía de guerra en un caso de una pandemia como esta? Lo digo por lo que lo hemos mencionado en nuestros capítulos unas 15 veces ya hace más de 2 meses y medio. Al principio me cuestionaron muchísimo. Te estás extralimitando por decir que hay que esperar una economía de guerra. ¿Cuál es su opinión, Gustavo? Bueno, la crisis económica que se va a agudizar ha sido provocada por la paralización del aparato productivo y obviamente por la paralización de los agentes económicos, de los actores económicos. Nuestro departamento, nuestro país tiene en la economía por cuenta propia. Los que tienen salarios diarios son la gran mayoría, entre 70 y 80%. Entonces, no han ido a trabajar estos agentes de la economía, estos actores, carpinteros, chapistas, empleados, comerciantes, todos quienes han cumplido con la cuarentena de 68 días hasta ahora, no han ido a trabajar, por lo tanto no han producido. Igual las industrias han producido a media o algunas nada. Entonces, la economía se ha paralizado. Las aerolíneas, las empresas de turismo, que prácticamente han quebrado la mayoría, los hoteles, los restaurantes, los garzones, todo este conjunto de la población no ha producido, no ha trabajado, y por lo tanto la economía se ha paralizado, y esto genera un impacto. La gente no tiene ingresos, no tiene que comer, las empresas tienen que conseguir plata para pagar su planilla, algunas tienen que despedir o intentan hacerlo. Entonces, tiene que haber una intervención del Estado, necesariamente, tiene que inyectarse dinero. Una política, podríamos llamarla una política keynesiana,
una política de salvataje. Tipo de Friedman, tipo de una economía Friedman. Una política donde el Estado salve a las empresas, transfiera recursos económicos, flujo. Aquí no tanto tiene que ver el patrimonio de la empresa, sino el flujo. La empresa necesita dinero para cubrir sus planillas, sus gastos operativos, por lo tanto, tiene que facilitarle el Estado. El sistema financiero tiene que adecuarse a esta situación de crisis. El Estado, con los incentivos fiscales, ¿no?, con la postergación de pago de impuestos, tiene que obviamente intervenir, y el sistema financiero bajo la normativa que el Estado o el gobierno central apruebe. Eso en materia de economía es fundamental. O sea, si no se hace una adecuación, si el Estado no interviene de una manera rápida, vamos a tener una tendencia a un incremento rápido, súbito de la extrema pobreza. ¿Cómo lo y ve? Esto va a convulsionar a la sociedad y la crisis política va a ser mucho más aguda. Siempre hay una interacción. Crisis sanitaria, la matriz de la crisis política, crisis económica y crisis social. Estos son los momentos de altísimo riesgo, porque la convulsión social gatillada por la crisis política, por la falta de dinero, por la falta de alimentos, es decir, puede generar cambios a veces violentos en los estados, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado, por eso es urgente que haya un manejo adecuado de la crisis económica particularmente. ¿Cómo ve, doctor Gustavo Pedraza, candidato a vicepresidente por Carlos Mesa, por Comunidad Ciudadana, cómo ve usted la coyuntura actual y su capacidad administrativa ejecutiva para aplicar un aporte financiero a las compañías y las empresas, siendo que en 70 días de cuarentena y 6 meses de aviso del virus solo han llegado a un bono universal que al final fue un bono, llamemos el bono de discriminación, para este sí, para este no, Matín de doping web? ¿Cómo ve ahora que realmente la gente está haciendo cola, están haciendo ollas populares con una bolsa de frío para 60 personas? Y lo que le digo lo puedo demostrar con fotografías del día de hoy, porque yo pertenezco a un grupo voluntario que se llama Alimenta Bolivia y está la gente a grito por comida. ¿Cómo ve la coyuntura actual, la capacidad ejecutiva de poder lanzar un segundo bono? Y estamos hablando que deberían lanzarlo el martes, digamos, ¿no? O sea, el jueves ya la gente se está muriendo de hambre. Bueno, la economía de Bolivia tampoco tiene esa potencia que tienen otros estados, ¿no? Hay que ser en esto muy responsable. Es fácil decir, el gobierno debería dar unos 2 o 3 bonos más, pero tenemos que ver también la capacidad, la liquidez, es decir, la existencia real del dinero. Yo, donde veo que el gobierno no ha actuado bien, lo ha hecho de verdad con mucha deficiencia, es en preparar el sistema de salud pública. O sea, el 11 de marzo se detectó el primer caso. El 11 de marzo, estamos hablando de hace 70 días, casi, ¿no? 70 días, sí. Entonces, y yo todavía escucho, vamos a preparar 300 camas, vamos a preparar un hospital. Si se tuvieron 70 días, es decir, ¿por qué no se utilizó ese tiempo? El hospital de Montero, hay municipios que van a salir a bloquear desde el martes. ¿Por qué? Porque no tienen plata para pagar sueldo. Hay médicos que han hecho movilizaciones. ¿Por qué? Porque no tienen contratos o porque no les han dado la indumentaria. Entonces, yo creo que aquí el gobierno central ha tenido de verdad una falla garrafal. ¿Por qué? Porque no lo hizo, no lo ofreció. Le hago una pregunta, no doctor. Le hago una pregunta, doctor. No viene al caso, pero me viene a la mente de que el partido coyuntural que está actualmente de manera transitoria no es un partido político. Entonces no tiene esa tradición partidaria, ideológica que tenía el MNR, el ADN, el MIR, hasta la UCS, podría decirse, en la época de don Max Fernández, hasta Condepa, cuando el compadre Palenque, ¿no? Que había una estructura nacional piramidal distribuida en todo el país y que las políticas se las hacían de manera partidaria. ¿No será
que esta juntucha de politicastros camanduleros que forman el actual gobierno no tienen apego ideológico con su propio partido, que obviamente cambia de nombre cada volcán de sur. Bueno, el partido político se ha debilitado como institución representativa, como mediador entre el Estado y la sociedad. Prácticamente ha colapsado el sistema de partidos y hay que interpretarlo de esa manera. No hay un partido con solidez, con democracia interna, con representación de la sociedad. Yo creo que todos son grupos, son movimientos, como lo fue el MAS, como lo son los otros movimientos, como lo es Comunidad Ciudadana. Comunidad Ciudadana es una colectividad, es una organización muy amplia. Entonces, hablar de un partido con estructura orgánica, con un liderazgo constituido democráticamente, con cuadros departamentales, con ideología, con programas, así como solían ser los partidos en el siglo XX, digamos, los partidos tradicionales, así, no hay. Entonces, peor en el caso que nos toca analizar, como vos lo has dicho, la presidenta tuvo una designación en un determinado momento de crisis política. Nadie votó por ella para presidenta. Fue elegida suplente, o creo que senadora, perdón, y de ahí le tocó asumir este rol. Por lo tanto, asumió el rol en un gobierno de transición para cumplir objetivamente, de una manera muy precisa, el encargo de conducir elecciones y entregar el poder. Pero ella después decidió ser candidata y esto complicó mucho el proceso de transición, lo contaminó de campaña y a partir de ahí estaba ya en campaña y viene la crisis sanitaria de la pandemia. Entonces estamos ante un gobierno débil, un gobierno de transición, ante una sociedad que estuvo dividida después de la crisis de noviembre y de octubre. Entonces, nos tocó en un momento de gran debilidad. Y creo que en esta circunstancia, las autoridades que conducen el Estado, la presidenta, los ministros, las entidades descentralizadas, no están en las mejores condiciones. O sea, no son quizá las que tienen la capacidad técnica para poder hacer una conducción. Entonces, lo hemos visto, ¿no? De qué manera se han nombrado presidentes de una institución de yacimiento, el último fracaso de Entel, un gran fracaso también, ministros que discriminan, fracaso, gente que... Fracaso, doctor. Gente que Es una manera muy claro, educada de expresarse un fiasco de esa magnitud. claro, por otra parte, hay gente valiosa, o sea, porque no podemos generalizar, no podemos decir son una tropa de inútiles, todingos, desde el 1 hasta el 100. No es así, porque hay gente valiosa, hay gente que ha ido a servir, hay gente que ha ido a aportar en este proceso, pero los resultados son el factor por el que se mida un gobierno, no es la voluntad. Se valoran los esfuerzos, pero se miden los resultados, ¿no? Entonces, ¿qué nos interesa en política? ¿Cuál es el resultado de la gestión, ¿no? Quiero hacer una consulta partidaria, a usted como doctor, sobre un discurso de la presidenta Áñez en la efeméride de Chuquisaca, ¿no? Donde dice, bueno, le hemos traído 35 millones de bolivianos para impulsar su lucha contra el coronavirus, pero al mismo tiempo se asignó al departamento 50 millones de bolivianos en el área de salud procedentes de crédito italiano. Bueno, la primera pregunta es si es correcto que esta ofrenda a Chuquisaca se haga el día de la efeméride y no cuando se consiguió la plata a la media hora. Probablemente ese crédito italiano tiene 2 meses y han esperado 2 meses para entregarlo. Y la otra cosa que me llamó mucho la atención, muchísimo la atención, y son estas frases que yo las llamo argentinascas, que dicen, para enfrentar la crisis económica en pocos días, cuando comience a abrirse la cuarentena, dice, se empezará la reactivación de las empresas y del empleo en el departamento. El plan empleo y el plan salario y el plan trabajo. Hay todavía una frase más aberrante
donde dice que es su misión reactivar la economía. La pregunta, doctor, ya está sobreentendida. ¿Es correcto asignar fondos el día de la efeméride o el día que se consigue? La gente se está muriendo. Y la otra, ¿qué es el plan trabajo? ¿Qué es el plan salario? O sea, esos son los planes que han quebrado la nación argentina con los planes trabajo. O sea, una calca, por lo menos enunciativa de la Argentina. Entonces, nos está encaminando a un desastre económico. Estamos hablando de un partido, no es un partido, una agrupación ciudadana que en 70 días no pudo aplicar un bono universal de 500 pesos. Y ahora quiere hacer planes económicos. O sea, lo que usted dice, le doy absolutamente la razón, ¿no? Los técnicos que tiene ese gobierno son buenos, pero no existe una cohesión partidaria que tal vez estoy siendo nostálgico del siglo pasado. Obviamente no tengo su edad, pero me acuerdo de cuando existían los partidos políticos, ¿no? ¿No estará la presidenta sobrelimitando o extralimitándose a sus funciones que son llamar a elecciones, irse? Lo que ha pasado es que la campaña, es decir, su calidad de candidata, ha determinado las decisiones políticas del gobierno. Es decir, la campaña ha pesado, ha definido qué tipo de acciones se han tomado desde el gobierno central. Por ejemplo, lo ideal, lo que debió hacerse desde un principio, es transferirle a los municipios y a las gobernaciones recursos para que puedan equipar sus hospitales, hacer sus contratos con los médicos, equipar a sus médicos, comprar los test, y no se hizo eso. Trataron de centralizar de manera prebendalinista. Concentraron todo. ¿Para qué? Para poder acumular un impacto positivo de gastar, de invertir, de distribuir, digamos, respiradores, como lo vimos la noche que llegaron los respiradores de España. La presidenta se vino en el avión, no hicieron ni un acta de recepción, no se hizo el chequeo de los respiradores y se entregaron. Entonces, ese hecho muestra la desesperación y la definición desde la campaña electoral para gestionar la crisis sanitaria. Entonces, si no se desconcentró, si no se transfirió, por ejemplo, el municipio de Montero, que fue el que primero fue afectado, debió apurarse la entrega del hospital. Debieron transferirse recursos económicos extraordinarios. O sea, ningún municipio, porque van a hacer huelga, creo que del martes, ha recibido la transferencia de su dinero que le corresponde, por ejemplo, a la participación popular. Claro, o sea, no se están pagando los impuestos. Usted indica, doctor, de que el gobierno central en enero se saca 2.500 millones de dólares para la pandemia y hasta el día de hoy no le hace llegar la plata a los municipios. Claro, no hay plata. O sea, los municipios, los alcaldes, yo he hablado con más de unos 2 o 3 alcaldes, todos dicen lo mismo. Entonces, efectivamente, la participación popular, digamos, el porcentaje que viene a los municipios se lo deriva, se lo prorratea del pago de los impuestos. No se están pagando impuestos y por lo tanto el gobierno dice no hay plata. Pero debe haber pues ese recurso, esos dineros que han venido del Fondo Internacional, Fondo Monetario, el préstamo al Banco Central, las donaciones que han habido al Banco Mundial, del Banco del gobierno italiano. Mínimamente el gobierno debió transferir a cuenta de los 2 meses, sin que hayan pagado impuestos, debió transferirle a todos los municipios de esos fondos de las arcas del Estado central, con cargo a, digamos, como un pago adelantado. En una situación de emergencia es lo mínimo que se puede hacer, pero no se ha hecho eso. Y por eso están los municipios sin plata para pagar sueldos, las gobernaciones sin plata para comprar lo mínimo. Entonces, recién están intentando concentrar. Lo que se ha hecho en el Beni a mí me parece muy bien, nosotros lo dijimos hace varias semanas, pero eso se lo pudo haber hecho antes. Da extemporáneo, es extemporáneo, claro. Es extemporáneo. Está bien de todas maneras. El bono universal es extemporáneo. Claro. También. Bueno, de todas maneras,
¿qué corresponde, por ejemplo, ahora en esta coyuntura? El gobierno le ha dicho a los municipios, a las gobernaciones, ustedes se hacen cargo de la gestión de la cuarentena dinámica. Les entrega todo. Mínimamente debe entregarle pues recursos, porque para administrar, O sea, la crisis, se le entrega al herido en coma, ¿no? No se le está entregando sanito, se le está entregando en coma, claro, ya, ¿no? Responsabilízate, costaba, así, responsabilízate. claro, en el peor momento, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora tenemos más de 500 contagiados diarios, ¿no? Tenemos en ascendencia muy rápida en la cadena de los contagios. Por lo tanto, una decisión de esta naturaleza, en el peor momento, al menos tiene que estar acompañada de una transferencia rápida de recursos. Doctor Pero Gustavo Pedraza, hágame una simulación de usted en vicepresidencia, y tal vez el presidente en ejercicio ocupándose de la parte occidental de Bolivia. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿qué hubiera hecho? Inmediatamente se detecta el primer caso el 11 de marzo. Marzo. A partir de ahí, incluso antes nosotros supimos como país y lo dijimos como comunidad ciudadana, hicimos una conferencia de prensa con Carlos Mesa el 10 de marzo a las 4 de la tarde en La Paz y dijimos, se está menospreciando la crisis sanitaria, hay que preparar el sistema de salud. El 10 de marzo a las 4 de la tarde lo dijimos en La Paz. El gobierno no está tomando las previsiones y nos dijeron todavía están haciendo campaña. Entonces, hubiera desde el mismo día que se hubiera sabido, porque era obvio que la crisis nos iba a llegar, era obvio, por lo tanto, preparar el sistema de salud pública, hacer las compras que correspondan de una manera transparente, preparar todo. No había una demanda mundial en ese momento, no había lo que hay ahora, una sobredemanda en todo el planeta. No había llegado a América Latina todavía. Entonces, eso era el primer paso, o sea, preparar el sistema de salud pública, que es muy fragmentado, es muy complejo nuestro sistema. Deberíamos haberlo hecho con municipios, con gobernaciones, cuántas son las camas, cuántas son las UTIs, cuántos son los médicos, qué contratos tienen, cuántas enfermeras, cuántos laboratorios hay en todo el país, cuánto vamos a requerir, ver lo que pasó en Europa, lo que pasó en Asia, dónde están las experiencias, como todo, revisar cuáles fueron los momentos más críticos y qué deberíamos hacer para prepararnos. Eso hubiera sido lo elemental. Entonces, desconcentrar los recursos financieros para que cada municipio se encargue de preparar su sistema de salud en su territorio. Y lo mismo con las gobernaciones. O sea, entonces, el Estado central sacó 2.500 millones de dólares en enero por la crisis del COVID, 1.000 millones, 1.500 millones por el tema de los 11 días, dividido los 9 departamentos, nos hubiera tocado casi de 300 millones de dólares cada departamento. Ya supongamos que se la macheteamos su plata a Pando, porque son poquitos, al Beni, porque son poco, a Tarija, porque son poco. Nos hubiera tocado de a 300 millones de dólares a los departamentos mayores y de a 100 millones a los departamentos pequeños. Y ahorita las condiciones, por lo menos tendrían un respaldo de efectividad, digamos, ¿no? Sin duda. Eso es lo que se hubiera hecho. Sin embargo, lo que se hizo y se sigue haciendo, la campaña, por ejemplo, publicitaria de la presidenta. Yo anoche vi un spot de 60 segundos. Normalmente el segundo está el costo debe estar entre unos 40 a 30 dólares, no estoy seguro, pero con cada spot se pueden comprar probablemente una o dos camas. Una cama de hospital vale 10.000 bolivianos, bien equipada. Entonces, cada spot equivale, pongámonos en la cabeza, una sola pasada, un solo spot, una cama, ¿no? Si contamos las veces que pasa en un canal, en todos los canales, podemos inferir, podemos concluir que con esos spots de la presidenta, que se pasan todos los días, podíamos comprar al menos unas 50 camas por día, ¿no? Pero prefieren hacer la campaña publicitaria. Innecesaria, porque ¿qué tiene que decir la presidenta? Está bien que dé mensaje, pero no necesariamente en spot. O sea, un mensaje frente a todos los medios, normal, como lo puede hacer un gobernante. Yo me acuerdo de pero la propaganda en época no creo de guerra, que sea necesario.
La propaganda en época de guerra, en época de crisis bélica en Estados Unidos, o sea, he visto en películas cómo es que era la propaganda. Había un escudito en la esquina de la tele, un escudo de la patria, y el mensaje escrito, y un tipo la leía, digamos, lo leía. No salía Kennedy ahí a hablar, ¿no? Que yo les voy a enseñar a recibir un bono, digamos, ¿no? ¿Será que, yo creo que mejor olvidémonos, la verdad, de este gobierno, porque nos va a dar arcada. Sigamos con su simulación de aplicación de crisis. Lo único que me está preocupando, doctor, en su teoría, si es que no me equivoco, en caso de pandemia y de guerra, la teoría recomienda la centralización. Usted está explicando que aplicaría una descentralización. ¿Sería una nueva teoría aplicada? No, la crisis sin duda alguna tiene que tener su comando. O sea, efectivamente tiene que haber un nivel de mando nacional. Efectivamente, eso suele suceder, digamos, en la gestión de crisis que son nacionales, que tienen impacto en todo el territorio nacional. Pero el control es a nivel departamental, es a nivel territorial. ¿Qué quiere decir eso? La operación, ¿no? Se la hace en territorio, porque el sistema funciona como una cruz. El comando tiene su jerarquía, ¿no? Tiene su cabeza, pero la implementación, que se llama el control, es horizontal. Es decir, todos los gobernadores, todos los municipios, ¿no? Y eso se reproduce como un árbol. En cada departamento, 56 municipios de Santa Cruz, su gobernador. Por lo tanto, ese Estado Mayor Departamental está a la cabeza del gobernador. 9 gobernadores, 339 municipios, presidenta. Ese es el Estado Mayor del nivel nacional. Por lo tanto, eso debió funcionar desde un principio. Yo vi que solo funcionó el nivel central, no funcionó el nivel desconcentrado. ¿Hubiera usted delegado a las Fuerzas Armadas la logística y aplicación de construcción de hospitales de campaña y métodos de distribución de medicina? Yo creo que no es parte de la educación militar casualmente estos temas. Las Fuerzas Armadas tienen un rol, como lo tiene la policía, ¿no? Entonces, claro que sí, hubiera cumplido un rol, pero no creo que hubiera sido necesario para construir hospitales. No creo. Hubo una experiencia que no fue exitosa con las Fuerzas Armadas para construir carreteras en Bolivia hace varios años y en otros países. Pocos resultados, o sea, no son buenos los resultados. Entonces, yo creo que eso falló. ¿Por qué? Porque se concentró mucho. Todo se concentró en la paz, absolutamente todo. Entonces, aquí a veces habían contradicciones en los mismos datos de la gobernación cruceña con el nivel nacional. ¿Por qué? Porque se notaba que no había una compatibilidad y se notaba el malestar y se notaba la incomodidad de la gente de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque no había la atención probablemente que ellos demandaban. Entonces, aquí no funcionó bien. Y yo creo que en el momento, en otra etapa, por ejemplo, como la que nosotros definimos como la territorialización para contener la crisis en territorios de gravedad extrema como Santa Cruz y Beni, nosotros propusimos de que haya una concentración en esos dos territorios. ¿Por qué? Porque el 86%, Víctor Hugo, ahorita el 86% de los contagios está en Santa Cruz y en Beni. Entonces, tenés pues que proporcionalmente contener la crisis en estos dos departamentos. ¿Y cómo lo vas a contener? Con recursos, ¿no? Con logística y con una gestión especial en el territorio. Con el gobierno central, pero con los gobiernos municipales y con los gobiernos departamentales. Eso fue lo que propusimos. Y eso es lo que se está intentando hacer en el Beni. Ojalá que vaya bien eso, porque he visto que han habido viajes, han habido intervenciones, ha habido transferencia de recursos. Lo mismo tiene que hacerse con Santa Cruz. El municipio de Montero, los contagiados del municipio de Montero, que son como 1.100 y algo, son mucho más que los de La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro, juntos. Entonces, ¿por qué no le vas a dar a ese municipio de 135.000 habitantes, digamos, una atención proporcional a la gravedad de la crisis sanitaria? Claro, por lo menos el hospital. Llegaron 170 respiradores inservibles y a Santa Cruz tocaron 30, digamos, o sea. Que no se lo están usando. No sirve, pero bueno, si hubieran servido,
si hubieran servido, nos tocaron solo 30, y como usted dice, entre Santa Cruz y Beni tenemos el 70%, o sea, debimos habernos quedado con 100, digamos, entre Santa Cruz y Beni, digamos, ¿no? El 86%. Tenemos el 86%. Macha, Santa Cruz tiene macha. el 68% de los contagios y el Beni tiene el 18%, ¿no? Entonces, Montero, solo Montero, tiene más contagios que La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí juntos. Entonces, tiene que haber una contención de la crisis con una inversión, con una transferencia de recursos proporcional. O sea, no es lo mismo el municipio de Cercado, en Tarija, que es la capital, donde tienen creo que 14 o 15, ¿no?, contagiados. Montero tiene más de 1000, ¿no? Entonces tiene que haber obviamente atención con mucho más recursos, con mucho más prioridad, donde la gente se está enfermando y se está muriendo más rápidamente, para cortar usted que es de ahí Montero, la cadena de contagio, ¿no? usted que es de Montero, a qué causal creería que se aplica el motivo de que Montero tenga tantos contagios? ¿Es porque es un ramal intersectorio entre varias carreteras? Sin duda alguna, es una de las provincias más productivas. Nuestras cadenas productivas, y aquí hay que hacerlo el análisis de una manera más objetiva, o sea, la caña de azúcar, la leche, el huevo, el pollo, el cerdo, el arroz, es decir, funciona en el norte, en gran medida en el norte, ¿no? En todo el departamento de Santa Cruz hay actividad agropecuaria, pero en el norte cruceño, en el norte integrado, están estas cadenas. Y estas cadenas nunca se detuvieron, porque la gente tiene que comer. Si se hubieran detenido estas cadenas productivas, cuando digo cadenas productivas, Cuando usted se refiere, la es gente tiene gente, que comer, se refiere al país, pues, ¿no? O sea, tiene que haber comida, alguien tiene que sembrar y pero claro, cosechar. entonces los huevos, recogerlo todos los días, el queso, hacerlo todos los días, porque si no la leche se frega, el pollo, sacarlo al mercado cada 2 meses, perdón, cada 35 días, la vaca, el cerdo, igual. Entonces, esas cadenas productivas tienen gente que trabaja, ¿no? El aseado hay que ir a recogerlo, hay que distribuirlo, hay que comprar vacunas, hay que comprar fertilizantes, llevar semillas. Entonces, ese movimiento nunca se detuvo. Y en esa interacción es donde han habido, pues, los contagios. Guavirá, por ejemplo, el ingenio Guavirá no paró nunca en producir alcohol. ¿Por qué? Porque subió la demanda de alcohol. Y ahí están los contagiados. Seguramente que hubo algún descuido de los empleados. Y esa razón fue una de las que incidió para que en Montero y en Santa Cruz haya la cantidad de contagios. Obviamente, ahí tampoco puede desconocerse que algunos barrios, algún grupo de gente no cumplió con la cuarentena como debió ser. Sin embargo, esta explicación, digamos, de la dinámica de la economía agropecuaria hay que tomarla en cuenta. No es lo mismo en Potosí o en Chuquisaca, estoy nombrando sin ningún tipo de discriminación a dos departamentos, que el departamento, digamos, donde nosotros vivimos. O sea, la actividad económica de la economía agropecuaria aquí es intensa. En La Paz, la mayoría de la gente vive del empleo público, ¿no? En Santa Cruz, no. Aquí vivimos nosotros de producir alimentos y por lo tanto esa producción de alimentos siempre estuvo en actividad y esa es una de las razones por las que nosotros ahora tenemos pues una gran cantidad de contagios, ¿no? Ahora, me faltó el factor, querido Víctor Hugo, cuando vos me Sí. preguntaste, hagamos el simulacro, el diagnóstico. El diagnóstico es crucial en la gestión de crisis. Y aquí en esta crisis de la pandemia, el diagnóstico se empieza a hacer con el número de test para identificar a los contagiados. Y hay un factor que es central, que un buen tiempo la persona contagiada no tiene síntomas. Por lo tanto, nadie sabe que está contagiada. Y No se diga. en ese tiempo que no tiene síntomas, puede contagiar a todo el mundo. Entonces, ¿qué debió hacerse? Debió hacerse test a todos los policías, a todas las cajeras de bancos, cajeros de bancos, cajeros y cajeros de supermercados, comerciantes, empleados de ingenios arroceros, de ingenios azucareros, militares, soldados, todos los que estaban en las calles, hacerle test
de prueba, a los médicos, obviamente, y enfermeras, hacerle una vez por semana, como se lo hace en otros países. ¿Por qué? Porque ellos están recibiendo a los contagiados. Yo estoy seguro que no todos los médicos y las enfermeras se les ha hecho examen. En otros países se hace lo que debemos hacer aquí. Por ejemplo, una vez por semana a todas las enfermeras y a todos los médicos se les hace test. Claro, y una vez se detecta el contagiado, se lo aísla y se rompe la cadena del contagio. Entonces, ese es el componente central de un diagnóstico bien hecho. Y por lo tanto, en esta crisis sanitaria, el diagnóstico está incompleto, porque el número de contagiados que nos dan todos los días a las 8:30 depende del número de test que se hace. Si en un día se hacen 1000 test, los contagiados probablemente suban a 500. Pero si un día se alcanza solo para hacer 600 test en Santa Cruz, los contagiados van a llegar pues a 200. Me llamó ¿no? Entonces, no estamos. me llamó un amigo para darme una noticia. Y yo venía manejando una reunión que tuvimos con un grupo de voluntarios y me dice, che, el gobierno no está comprando más test para que no haya más contagios. Y yo así, no la entendí. Me digo, ¿dónde han publicado eso? Y era una broma, digamos, ¿no? Pero es una broma sádica y parece que es verdad. O sea, no hay más test, entonces no suben los contagios, digamos, ¿no? Es lo que usted está diciendo, pero de una manera más burda. Pero el drama aquí, Víctor Hugo, es que la gente se está contagiando en la realidad y no en la estadística, ¿no? La estadística no está representando la realidad. Entonces, cuando la estadística tiene una manipulación política o cuando solamente muestra una parte de los números de la realidad, no sirve. Entonces, no hay estrategia que funcione si mi información es como una prueba de sangre, digamos, ¿no? O sea, si yo voy a un laboratorio, si el médico me dice vaya a hacerse análisis completo de sangre y no sigo las instrucciones para ir, digamos, en ayunas al laboratorio, es más, solamente me hacen de repente examen de una parte y no un estudio general, obviamente no voy a tener una información sobre cómo está mi cuerpo. Sobre ese Entonces, tema, en la pandemia sucede lo mismo, ¿qué pasa ¿no? con la información que recibimos hoy? Si el gobierno está con problemas de provisión y de tecnología en los test, la información de La hoy... información que recibimos hoy corresponde probablemente a los contagios, a las pruebas de hace 5 o 4 días. Estamos hablando ¿Qué? del miércoles, ¿no? O sea que la curva que estamos viendo, la estamos viendo en el tiempo, digamos, en el pasado. Correcto, correcto. O sea, todos sabemos, y lo han dicho muchos familiares de personas fallecidas, que las pruebas llegaron en 5 días o no llegaron a los 7 días, a veces llegan a los 10 días. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay un rezago. La información que nosotros conocemos del número de contagios de hoy, esos test probablemente se los recibió, se los hizo, se los recogió, o sea, de la persona Claro, con síntomas, hacen cuatro días, digamos, ¿no? hoy Y si es así, día estamos leyendo el estamos, conteo, pero las elecciones fueron la semana pasada. correcto. Estamos leyendo el Ay, conteo el sábado macho, y no voy a poder probablemente el dormir. examen lo hayan recogido, lo hayan hecho el miércoles, o no, perdón, el martes o el lunes. Entonces, si hoy recogen, ponerle vos 2000 pruebas, esos resultados los vamos a conocer el miércoles, ¿no? Doctor, lo molesto con 3 preguntas, ya saliendo un poco del contexto para hacerlo más dinámica. No se olviden que si llegaron hasta aquí, denle a suscribirse y a la campanita. No sé para qué sirve la campanita, pero denle, ustedes hay que darle a todo. Las 3 preguntas se las voy a lanzar de una y dejo que se explaye. La primera, ciudadanía digital. En caso de que usted sea gobierno, va a aplicar una ciudadanía digital, una huella, un biométrico, chao, no más colas, no más CEGIP, no más nada. Perdí mi carnet, voy al Hipermaxi, hay una máquina ahí del CEGIP, pongo mi huella, me saco una foto y sale mi carnet. Y obviamente todavía ese carnet puede tener un código de barra y lo puedo usar para interconectar mis cuentas bancarias a ese carnet de identidad y hacer mis compras. Es más, ese carnet de identidad puede tener una casillita que dice apto para conducir categoría ABC. Chao, se acabó. Un trámite que al gobierno le cuesta 4.500 millones de dólares, no al gobierno, a la ciudadanía le cuesta 4.500 millones de dólares al año.
¿Por qué digo 4.500 millones de dólares al año? Muy sencillo. El jornal de una persona oscila a los 200 bolivianos. Y al año tengo que hacer por lo menos 2 veces trámite, ya sea para renovar el brevet o para renovar el carnet de identidad, ¿no? O para renovar o para reinscribirme electoralmente o para porque perdí mi carnet de identidad o perdí mi brevet. Y todo es, vaya a sacarse el certificado de nacimiento. Es un documento que no tiene sentido, no tiene foto, no tiene huella dactilar, no tiene sentido cobrarle 50 pesos a la persona por un papel sin sentido para todo tipo de trámite. Y es un documento que no solo no tiene sentido, además se vence. O sea, yo no me venzo, no necesito llevar un papel, decir, oiga, ¿sabe qué? Nací. O sea, aquí estoy, de donde desee joder, ¿no? Es como el brevet. Está vencido, usted no puede manejar. Puedo, pues. El que estará vencido del brevet, yo no me he olvidado, digamos, ¿no? Pero bueno, esa es solamente una parte picante de la charla. La ciudadanía digital cortaría muchísimo la burocracia en nuestro país. Y si una persona tiene que ir 2 veces al año a tramitar su pasaporte, su brevet, su carnet de identidad, su reinscripción para el tema de la electoral, y 2 jornales son 400 pesos al año que deja de percibir el ciudadano, pero aparte que deja de percibir, le cuesta, ¿no? 17 pesos el carnet más 50 del certificado de nacimiento, más 30 el taxi de ida, más 30 el taxi de vuelta. Y somos 7 millones de habitantes que hacemos eso. Entonces, 7 millones por 400 bolivianos, ya usted puede sacar la cantidad de plata que estamos, 2.800 millones de dólares al año, ¿no? Una barbaridad de dinero que pierde el Estado, ¿no? Por falta de una ciudadanía digital. La segunda, ahora la pandemia nos ha enseñado que probablemente haya que aplicar la justicia digital. ¿En qué sentido? El 68%, 68% de la población carcelaria no tienen condena, ¿no? Los tenemos presos y hay personas que están con detención provisional, digamos, hace 10 años, sin condena, sin juicio. Hay tipos a los que ya le han dado libertad por retraso de justicia y no tienen $100 para salir con su escolta, adivina a qué, a renovar su carnet de identidad, a renovar su certificado de nacimiento, a ir a sacar, escuche este documento, se va a morir, certificado del carnet de identidad. O sea, lo tengo el carnet de identidad que está en original, el verdadero, que me ha costado supuestamente 17 pesos, pero hay que pagar 50 del registro del certificado de nacimiento, pero existe otro papel que se llama certificado del carnet de identidad. O sea, me dan un documento que me piden otro documento que genera otro documento para pedirme el anterior documento. Entonces estos pobres tipos que están presos, que ya han cumplido su condena, o que ya el retraso de justicia amerita su libertad, tienen que conseguir $100 para pagar su escolta, ir a renovar su certificado de nacimiento, su carnet de identidad, certificado de su carnet de identidad, buscar 2 garantes, inscribirlo y todas esas cosas. Y ahora que hay el Zoom, se puede lograr audiencias digitales. ¿Cuál es su opinión al respecto? El objetivo, que sería la tercera pregunta, ¿no? Si podríamos lograr con eso la reducción de la burocracia. Y usted como abogado, me imagino que se estará dando cuenta que en la pregunta implícita que le hice, hablamos de empezar a desaparecer todos los documentos, timbres y triquiñuelas que tiene el Palacio de Justicia para sacar plata sin motivo. Su opinión, querido doctor. La tecnología tiene que ser la herramienta para modernizar el Estado. Eso ha pasado siempre desde la revolución industrial, digamos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un Estado obsoleto, anacrónico, tenemos una tramitología que tortura a la gente. Lo que has dicho vos en trámites de carnet, de licencia, hay que renovar la licencia, hay que renovar el carnet. Cuando se transfieren autos, ¿querés comprarte un auto que está en Cochabamba o en La Paz? Es una tortura transferir ese documento, viajar o una moto, o sea, es una locura. O viajar con tus hijos menores, porque tu esposa de repente no puede, o viceversa, tu esposa puede viajar y vos no. Tenés que hacer un trámite, tenés que hacer una cola en un lugar, sacar permisos para ir. Entonces, eso
se lo puede cortar con el uso de la tecnología digital. El carnet de identidad, por ejemplo, con la tecnología que tenemos ahora ya de la lectura, la identificación facial, la máquina ya te identifica. Ya no necesitas de la huella digital, ¿no? Es mucho más preciso todavía. Entonces, el trámite digital, o sea, la cédula digital, la licencia de conducir digital, tu certificado de nacimiento digital. Es decir, tener la posibilidad de tu firma digital. La factura digital y los trámites, los pagos de impuestos, por ejemplo. ¿Por qué tenés que ir a hacer cola para pagar impuestos? ¿Por qué no podés transferir? Ojalá que se lo pueda hacer, creo que algunos bancos ya se lo puede hacer. ¿Por qué tenés que ir a hacer la colanga, ¿no? Para pagar impuestos o para resolver algún tema de una multa o de una letra que se equivocó alguien? O sea, es una tortura. El Estado tortura al ciudadano cuando el Estado le debe facilitar la vida. O para hacer una empresa. Vos querés hacer una empresa, constituir una empresa, tenés que mínimo tener unos 10.000 bolivianos, ¿no? ¿Para qué? Para los trámites, ¿no? La escritura, el registro, la publicación, las pruebas, los documentos. O sea, eso hay que cambiarlo y se lo puede cambiar. La tecnología digital tiene que ser parte fundamental para la reducción de los trámites, porque eso es pérdida de plata para la gente. Deme un plazo, hacer doctor. Un trámite en un día, ¿ya? Hay que acabar con esa tortura que hace el Estado al ciudadano en los trámites, en esa tramitología, digamos, pesada, en los pagos de impuestos, de inmuebles, de empresas, de vehículos. O sea, todo eso lo podemos hacer y en gran medida, aparte de reducir la burocracia, Víctor Hugo, se reduce la corrupción, porque no hay la interacción de la gente, del ciudadano, para aceitarle al funcionario. Porque, ¿por qué se resiste el Estado? El Estado no es abstracto, el Estado lo administra la gente que pertenece a un partido político, lastimosamente. Porque podría haber un ATM, una cajetita en un supermercado, ¿no? Qué sé yo, 50 ATM en todo Santa Cruz, en todo un departamento cualquiera que sea, donde uno entra, pone su huella, pone los 4 dedos, foto de perfil, si quieres, foto de perfil, ¿no? Y ahí mismo se pone la plata, ¿no? 100 pesos. ¡Chum! Claro. Para que el carnet se acabó. No hay cola, no hay tramitador, no hay compra de nada. Y no hay coima. ¿No? Y lo pago los 100, pero no me estén haciendo sacar un certificado de nacimiento, 30 pesos de taxi, 30 pesos de taxi al otro lado, todo el día de cola, perder 200 pesos jornales. Lo pago los 100. Y ahí el trámite es en línea. Cuando el trámite es en línea, es decir, la corrupción ahí en ese trámite se reduce a cero, en gran medida. ¿Por qué? Porque todo lo está haciendo, digamos, la máquina, ¿no? La computadora. En cambio, si hago lo que se hace hoy día, hablar con alguien, llamarlo a persona, ir a visitarlo, y ahí es donde, obviamente, el funcionario público lo dificulta todo para acelerarlo. Crea dificultad para vender facilidad. ¿no? ¿En cuánto tiempo implementaría una solución como esta si fuera en gobierno? Eso hay que hacerlo de inmediato. Bueno, no lo vamos a decir en un día, pero hay que emprender la acción para hacerlo rápidamente. Yo creo que es posible. Es una promesa electoral para su primer año de gobierno si fuera elegido vicepresidente. Absolutamente. Eso está en nuestro programa de gobierno. Lo he dicho yo el año pasado, siempre lo explico. Pero los planes de gobierno pues están vencidos. Hay que reeditarlos, querido doctor. Después del COVID, pero todo lo que digo en esta materia se va a acelerar todavía, ¿no? O sea, el teletrabajo, que la gente haya trabajado de su casa, el comercio electrónico, que te traigan el pollito ya y vos has hecho la transferencia, o la salteña, que antes tenías que ir a recogerla. O sea, vos haces la transferencia a la cuenta de la salteñería y te la mandan. Ese negocio, ese comercio electrónico que ha crecido exponencialmente, o la gente trabajando en su casa que ha crecido exponencialmente, no va a volver para atrás, se va a quedar. Por lo tanto, la tecnología ya es mucho más común, más familiar para la gente. Y esto nos va a permitir acelerar este proceso de la digitalización de los trámites administrativos en el Estado. Yo creo que nos va a ayudar mucho
Ya y que ahí la lo, corrupción va a bajar radicalmente, ¿no? ya que lo agarré un poco benevolente, porque está cansado por tanta longitud del coloquio, hablemos de la ASFI. Si usted fuera gobierno, ¿flexibilizaría las normas para facilitar que las empresas privadas accedan al financiamiento en las entidades privadas? No normarla porque el Estado no debería meterse, pero flexibilizar la ASFI para darle cierta libertad draconiana, si usted quiere, pero el riesgo es lo que determina el triunfo en la vida, para poder prestar con menos garantía, para poder asumir más riesgo en los bancos privados. El sistema financiero se tiene que adecuar a los modelos de negocio si quieren ser parte, digamos, de este avance rápido. Por ejemplo, hay emprendimiento en el campo de la economía digital que el sistema financiero no los tiene identificados o no los tiene contemplados, digamos. Porque ¿qué es lo que tiene el sistema financiero? Economía. Oh, la parte más interesante. Bueno, ese fue el segundo coloquio con el doctor Gustavo Pedraza, candidato de Comunidad Ciudadana. Hubo un corte del internet en la casa de don Gustavo y no pudimos continuar este coloquio, pero queda pendiente el tercer coloquio. Este ha sido fascinante, ha sido muy interesante. Hemos logrado conseguir algunos compromisos en caso de que sea en gobierno. Bueno, para cerrar este pequeño coloquio, comentarle de que el gobierno lo bajó de la avioneta al doctor Unzueta del Beni con todos los medicamentos de Guayará. Tenemos unos audios muy tristes de la dueña de la funeraria que ya no tiene cajones para seguir enterrando a la gente allá. Si eso no es negligencia, ustedes díganme qué es. Ha sido un gusto estar con ustedes, un placer, este coloquio tan interesante. Esta camisa tan hermosa me la tuve que comprar porque es una camisa que no se plancha, sin planchar. Excelente tecnología de la camisa. No estoy haciendo propaganda, estoy farsanteando.